El día transcurrió con un sobresalto repentino e inquietante. Mi teléfono sonó, cortando el silencio de una tarde por lo demás mundana. Era mi esposo al otro lado, su voz tensa y frenética apenas se abría paso a través del caos que lo rodeaba. Había pasado por la casa de sus padres la semana pasada para recoger una chaqueta que había dejado, y fue durante esta visita aparentemente inocua que la tragedia golpeó. Su madre, mi suegra, había sufrido un accidente catastrófico. ¿Qué pasó?, logré preguntar, mi corazón hundiéndose con cada palabra que él decía. Se cayó desde el segundo piso, respondió él, su voz temblando. Estaba tratando de recuperar algo de ropa que se había quedado atrapada en el techo. Se resbaló y cayó del balcón. La noticia fue devastadora. ¿Lo viste pasar?, pregunté, temiendo la respuesta. Sí, intenté correr para ayudar, pero era demasiado tarde. Cayó de cabeza, y fue instantáneo. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido distante de las sirenas y el inconfundible alboroto de los servicios de emergencia en la escena. La realidad de la muerte de su madre, procesada como una fatalidad accidental por las autoridades, fue un golpe duro que se asentó pesadamente sobre mis hombros. No podía entender la secuencia de eventos. Mi suegra, a pesar de tener 73 años, estaba llena de vida y modernidad. Había dominado el uso de su teléfono inteligente, conectándose conmigo regularmente a través de mensajes de texto, compartiendo ideas sobre las últimas tendencias que ambos amábamos discutir. No era solo una amada anciana de la familia, sino una confidente y una figura querida en mi vida, especialmente desde que mi propia madre había fallecido de cáncer poco antes. La idea de perder otra figura maternal tan repentinamente era insoportable. En medio de la conmoción posterior al accidente, mientras aún estaba tambaleándome de shock, tuve que dejar de lado mi dolor para apoyar a mi esposo. Él era el principal doliente, y juntos navegamos el doloroso proceso de los arreglos funerarios. Logramos concluir los servicios sin problemas, sin embargo, persistía un sentido de malestar. Fue solo unos días después que surgió otra pieza de noticias perturbadoras. Oye, Julie, llamó mi esposo mientras estábamos ordenando las pertenencias de su madre. He estado buscando desde el funeral, pero no puedo encontrar el teléfono de mamá por ningún lado. ¿Sabes dónde podría estar? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No puede ser, el teléfono de ella está perdido, ecoé sus palabras, la incredulidad nublando mis pensamientos. Sí, he buscado por todas partes. Incluso suena cuando lo llamo, pero no puedo escucharlo en la casa o en el patio. Debe estar perdido en algún lugar, especuló él, con un toque de frustración en su voz. Pero algo no encajaba. Justo el día anterior al accidente, estaba intercambiando mensajes con ella. Definitivamente tenía su teléfono con ella. Un pensamiento perturbador cruzó mi mente, ¿podría haber sido robado? La simple idea agregaba un matiz siniestro a los eventos ya trágicos, llenándome de una profunda inquietud de que algo más complicado podría estar en juego. Continuando desde el inquietante descubrimiento sobre el teléfono de mi suegra, toda la situación comenzó a desmoronarse de maneras que nunca podría haber anticipado. El día que mi esposo, Shaun, mencionó el teléfono perdido, no pude quitarme la sensación de que había más que solo un objeto extraviado. Su urgencia insinuaba preocupaciones más profundas, aunque él afirmaba que se trataba de no poder cancelar el plan telefónico. Pero algo no cuadraba, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a unir las piezas. A la mañana siguiente, mientras intentaba dar sentido al caos, recibí un correo electrónico inesperado. Era de la dirección de correo electrónico de mi suegra. Normalmente, nos comunicábamos a través de una aplicación de mensajería, por lo que ver un correo electrónico suyo, especialmente en estas circunstancias, era altamente inusual. La línea de asunto del correo electrónico fue aún más inquietante: por favor, míralo sin que Shaun se entere. Mi corazón latía con fuerza mientras le decía a Shaun que iba al baño, aprovechando el momento a solas para abrir el correo electrónico en secreto. Inicialmente,
dudé de la autenticidad del correo electrónico, ¿cómo podía ser de ella? Sin embargo, mientras leía el mensaje y comenzaba a ver las fotos y videos adjuntos, una fría sensación de miedo se apoderó de mí. El contenido era impactante, mostrando evidencia innegable de que Shaun participaba en acciones tan atroces que pintaban una imagen completamente nueva de los eventos que llevaron a la muerte de su madre. Las implicaciones eran horribles, no fue solo un accidente, fue un asesinato. Shaun fue arrestado ese día. La evidencia encontrada en el teléfono de su madre, que él presumiblemente pasó por alto o creyó que estaba perdido, lo cambió todo. Reflexionando sobre nuestra vida juntos, pensé en cómo Shaun y yo nos conocimos, nuestro matrimonio y nuestra vida hasta ese momento. Parecíamos una familia normal, disfrutaba de mis pasatiempos de fotografía y viajes, trabajando a tiempo parcial mientras administraba nuestro hogar y cuidaba de nuestra hija de 5 años. Shaun siempre había sido cuidadoso con el dinero, un rasgo que heredó de su madre. Trabajaba duro, ahorraba diligentemente y, aunque disfrutaba de los juegos de azar, pasando los fines de semana en carreras de caballos o casinos, nunca ponía en peligro nuestra seguridad financiera. Era un equilibrio que siempre me había impresionado, ya que administrar las finanzas de manera efectiva, especialmente con un hijo y otro en camino, era crucial. Siempre habíamos evitado vivir de cheque a cheque, asegurándonos de poder disfrutar de nuestros intereses mientras manteníamos una red de seguridad. Sin embargo, su capacidad para mantener tal fachada mientras posiblemente albergaba secretos oscuros era inquietante. Mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, no pude evitar pensar en el próximo fin de semana. Shaun a menudo visitaba el casino en sus días libres, y a pesar del inminente tumulto legal y emocional, parte de mí se preguntaba si alguna vez la vida podría volver a algún tipo de normalidad. ¿Todavía podría considerarlo un buen padre? ¿Era todo sobre nuestra vida juntos una mentira? Las preguntas giraban en mi mente mientras lidiaba con la realidad del arresto de mi esposo y los aspectos ocultos de su carácter que ahora salían a la luz. A medida que las revelaciones inquietantes sobre los hábitos de juego de Shaun se desarrollaban, me encontré luchando con un creciente sentido de traición y desilusión. Justo ayer, aprendí accidentalmente de un amigo sobre el precario acto de malabarismo financiero que Shaun había estado realizando. Por cierto, hace un mes le presté 200 pesos a Shaun, mencionó casualmente mi amigo durante nuestra conversación. ¿Sabes cuándo me lo devolverá? Quedé atónita. ¿$200? ¿Para qué?, pregunté, tratando de ocultar el shock en mi voz. Parece que perdió mucho en el casino y no tenía dinero para jugar, así que me pidió prestado, explicó mi amigo. En ese momento, una realización escalofriante se apoderó de mí, el hombre que pensaba que era prudente con el dinero estaba llevando una doble vida. Cuando confronté a Shaun sobre el préstamo más tarde esa noche, su respuesta me dejó aún más asombrada. «Oh, ¿ese 200 pesos? Lo pagaré cuando tenga el dinero», dijo con indiferencia. «¿Cuándo tengas el dinero, Shaun? ¿Tienes ahorros?» «Paga desde allí», argumenté, luchando por mantener la compostura. «Eso es diferente. Los ahorros son para ahorrar, no para apostar. Mantengo un montón separado para apostar, y si se agota, pido prestado a amigos y les pago una vez que gano. Así es como juego», explicó como si fuera lo más normal del mundo. Para mí, que no juego, su lógica era desconcertante. ¿Eso no está mal? Puede que lo estés devolviendo, pero no parece algo raro, pregunté, tratando de entender su razonamiento. No realmente, es bastante normal, ¿no? Shaun encogió los hombros, ajeno a la gravedad de sus acciones. Espera, ¿así que hay otros a los que les has pedido dinero prestado?, pregunté, con un nudo en el estómago. «Oh sí, alrededor de 4 o 5 personas, supongo», mencionó Shaun casualmente. No fue solo una persona, había otros a los que les había pedido dinero prestado. ¿Cómo pudo hacer tal cosa?
Además, parece que ha pedido prestados alrededor de 200 pesos a 400 pesos a cada persona y no ha podido pagar durante casi un mes, lo que significa que tiene alrededor de 1,000 pesos en deudas. Sin embargo, Shaun tenía una mirada despreocupada en el rostro. No te quedes ahí mirando indiferente, realmente deberías devolverlo. 1,000 pesos es demasiado, dije, mi voz temblando de enojo e incredulidad. Es normal para mí. Algunas personas olvidan que me prestaron, y no les pago. Aquellos que molestan, les pago, respondió Shaun, revelando un lado manipulador que no había visto antes. Espera un minuto, ¿qué es eso? Estás diciendo que nunca has pagado a personas que no pidieron su dinero de vuelta, exigí, tratando de entender la magnitud completa de su engaño. Sí, hay unos pocos. Está bien, no han dicho nada, respondió, como si fuera un asunto trivial. Estaba horrorizada por la declaración de mi esposo. No pedir su dinero de vuelta significaba que habían renunciado a recuperarlo y decidido no prestarle dinero a Shaun nuevamente. Esto significaba, en paralelo con el dinero gastado en el juego hasta ahora, que había varias personas a las que había pedido prestado. ¿Cuántas personas has pedido prestado hasta ahora, y cuántas les has pagado?, pregunté, mi voz cargada de decepción y temor. Bueno, veamos, comencé a meterme en el juego, así que alrededor de 30 personas. Les he pagado a aproximadamente un tercio de ellos, reveló Shaun, mostrando finalmente un atisbo de preocupación cuando se dio cuenta de la seriedad de nuestra conversación. Mientras estaba allí, absorbiendo la magnitud de lo que Shaun había confesado, sentí una profunda sensación de malestar sobre los cimientos de nuestra vida juntos, cuestionando la integridad y sostenibilidad de nuestro. Al escuchar la confesión indiferente de Shaun sobre sus deudas de juego, mi asombro se convirtió en una profunda preocupación. ¿Recuerdas cuánto pediste prestado en ese momento? Le presioné para que fuera claro. Cuando puedo, devuelvo el dinero. A aquellos a quienes no les he pagado, a veces, simplemente pierdo el contacto, ¿sabes? Su explicación fue frívola y me hizo sentir incómoda. En este punto, comencé a cuestionar los cimientos de nuestra relación. No tenía idea de que Shaun estaba participando en maniobras financieras tan deshonestas para apoyar su hábito de juego. Era diligente en ahorrar dinero para nuestro futuro porque no quería poner en peligro su propia seguridad financiera. Sin embargo, cuando se trataba de jugar, parecía perfectamente contento de arriesgar el dinero de otras personas en lugar de solo el suyo. No podía entender qué tenía de disfrutable eso. Normalmente, si alguien me pidiera prestado dinero, no lo haría. Si lo hiciera, lo haría asumiendo que tal vez nunca lo volvería a ver. Deberías pagarles. Si tienes ahorros, deberías usarlos para saldar tus deudas ahora mismo, argumenté, tratando de inculcarle algún sentido de responsabilidad. No puedo lidiar con esta ansiedad. No es algo de lo que debas preocuparte. Resolveré mis propios problemas, así que no te estreses por ello, Shaun desestimó, dejándome aún más preocupada. Nuestras actitudes financieras hacia los pasatiempos y las responsabilidades eran muy diferentes y la inquietud en mi corazón crecía. Él afirmaba que resolvería el problema por sí mismo, pero dudaba de si realmente lo haría. Parecía más bien que pensaba que era demasiado problema y decidía ignorarlo. Por favor, hazlo de todos modos, insistí, esperando que tomara alguna acción. Decidí confiar en las palabras de mi esposo en ese momento, pero su promesa fue espectacularmente rota, llevando a un incidente increíble. Incluso después de eso, nunca informó sobre el reembolso a sus amigos y continuó disfrutando del juego con una actitud despreocupada. Hoy gané mucho. Mira, te traje un recuerdo. Tu pastel de queso favorito, solía decir ocasionalmente cuando ganaba en el casino. Se emocionaba y me traía mi pastel de queso favorito o compraba regalos para nuestra hija. Si eso fuera todo, se podría decir que era un buen padre. Pero recientemente, desde que se reveló la fuente de su dinero para el juego, me he vuelto más preocupada y no podría estar realmente feliz por sus regalos. Oye,
ya hemos hablado de esto antes, pero realmente está bien, ¿verdad? Me alegra que hayas comprado pastel de queso, pero últimamente, simplemente no sabe tan bien, admití, mi voz teñida de decepción. No te preocupes, todo está bien, afirmó mi esposo con confianza, pero me preguntaba en qué base podía estar tan seguro. Cuanto más hablábamos, más crecía mi ansiedad y me resultaba más difícil creer en sus palabras. Unos días después, cuando visité a mis suegros después de mucho tiempo, la conversación inevitablemente se convirtió en juego. Mi suegra expresó su disgusto por la forma en que su hijo gastaba dinero en el juego. Para mi sorpresa, me enteré de que Shaun también había estado pidiendo prestado dinero a ella. Ese chico, suspiró ella, una mezcla de decepción y resignación en su voz, revelando otra capa de engaño que aún tenía que descubrir. A medida que estas revelaciones aumentaban, me sentía cada vez más atrapada en una red de mentiras e irresponsabilidad que parecía extenderse mucho más allá de lo que había imaginado. Los arreglos del funeral, pero no puedo encontrar el teléfono inteligente de mamá por ningún lado. ¿Sabes dónde podría estar? La pregunta de Shaun me sacó de mi ensueño de duelo y me devolvió a la dura realidad. Era otro detalle extraño en una creciente lista de rarezas desde el accidente. No lo he visto, respondí, mi mente repasando los eventos pasados. Toda la situación se sentía surrealista. Justo unos días antes, estaba en la casa de mis suegros, participando en conversaciones normales, haciendo planes. Mi suegra estaba vibrante y llena de vida, emocionada por volver a ver a los nietos. ¿Cómo podía cambiar todo tan repentinamente? De vuelta a la conversación que había tenido anteriormente con Shaun sobre sus hábitos financieros, estaba claro que su imprudencia no se limitaba solo a nuestra familia directa. Había estado molestando a su propia madre por dinero desde que su padre falleció. Su padre, que una vez lo reprendió por tal imprudencia, le había inculcado una lección clara de que pedir prestado dentro de la familia no era aceptable. Pero con su padre ausente, Shaun se sintió liberado de esas restricciones y continuó mal utilizando los lazos familiares para sus fondos de juego. Cuando confronté a Shaun sobre pedirle prestado a su madre, respondió defensivamente, ¿qué pasa contigo de repente? No se puede evitar. Papá no me prestaba dinero cuando estaba cerca, diciendo que no debería pedir prestado dentro de la familia. Enfadarse ahora que papá se ha ido y soy libre de hacer lo que quiera, ¿no está bien? No está bien, insistí. Odio pedir prestado incluso entre amigos. He estado tolerando eso, pero pedir prestado también a tu mamá lo hace aún peor. Por favor, limítalo. Si quieres jugar, ¿por qué no usas tu propio dinero? Tienes suficientes ahorros, ¿verdad? Pero ya te lo he dicho, los ahorros son diferentes. No puedo usarlos, reiteró Shaun tercamente, aferrándose a la creencia de que sus finanzas de juego estaban siendo manejadas correctamente. Su postura inflexible y la creciente cantidad de dinero que pidió prestado con el tiempo eran un problema inminente, uno que estaba escalando más allá de simples desacuerdos familiares. Esta irresponsabilidad financiera, junto con el inesperado accidente de su madre, creó una mezcla caótica de emociones y responsabilidades. Parada en la casa vacía después del funeral, la pérdida me golpeó más fuerte de lo que había anticipado. En medio del dolor, el teléfono inteligente perdido parecía un detalle menor, pero me molestaba. Era una pieza del rompecabezas que no encajaba, sumándose al misterio de las circunstancias que rodearon su accidente. Mientras lidiamos con las consecuencias, tratar de localizar el teléfono inteligente se convirtió en un símbolo de tratar de unir los fragmentos de la verdad oculta bajo los comportamientos irresponsables de Shaun y la repentina tragedia que había caído sobre nuestra familia. El peso de estas complejidades era abrumador, y mientras me movía por las habitaciones silenciosas de la casa de mis suegros, la realidad de todo lo que habíamos perdido, y todo lo que aún estaba sin resolver, se posaba pesadamente sobre mis hombros. La agresión de mi esposo parecía solo aumentar. El incidente en el balcón fue la culminación de muchos problemas de larga data que habían estado burbujeando bajo la superficie.
Sus hábitos de juego, su irresponsabilidad financiera y ahora, un comportamiento potencialmente violento pintaban una imagen de un hombre que apenas reconocía. La confrontación, capturada en el video del vecino, fue horripilante. A medida que procesaba la gravedad de los correos electrónicos y el video, mis manos temblaban. Shaun anteriormente había descartado su endeudamiento como un asunto trivial, pero la realidad era mucho más oscura. El correo electrónico de mi difunta suegra, diseñado para ser encontrado póstumamente, revelaba sus profundas preocupaciones sobre las capacidades de su hijo y su propia seguridad. Fue un grito calculado de ayuda, una salvaguardia que ella puso en su lugar en caso de que lo peor sucediera. En el video, el intercambio entre Shaun y su madre fue acalorado. «Detente ya, no tomes más dinero de la caja fuerte. Está bien, ¿verdad? El dinero que dejó papá también es tanto mío como suyo. También me pertenece a mí», argumentó Shaun vehementemente, su voz teñida de entitlement y frustración. Mi suegra, disgustada y quizás dándose cuenta de la amenaza que su hijo representaba, trató de enfrentarlo físicamente. Esto era algo que nunca había hecho antes, una medida desesperada en un momento desesperado. Pero Shaun fácilmente la ignoró, empujándola contra la barandilla del balcón. «¿Tienes agallas para ponerme las manos encima, eh? ¿Debería matarte como declaré?» Sus palabras me helaron hasta los huesos. «No, ayuda por favor, alguien ayúdeme», gritaba mi suegra. Sus súplicas resonaban en el tranquilo entorno rural, poco probable que atrajeran ayuda inmediata. «Detente, por favor detente», continuó, su voz desesperada. Al presenciar este intercambio a través del video, me di cuenta de la extensión completa del peligro que ella había enfrentado. Las acciones de Shaun no eran simplemente imprudentes, eran potencialmente mortales. Tenía que actuar. Las instrucciones en el correo electrónico eran claras: presentar cargos utilizando las pruebas proporcionadas. Mi suegra había previsto la posibilidad de que su muerte estuviera relacionada con las acciones de Shaun y se había preparado meticulosamente para ello. Sentí un profundo y desgarrador pesar por ella y por la situación de la que ahora formaba parte. Estaba claro que lo que parecía ser simplemente irresponsabilidad financiera era una fachada para problemas mucho más profundos y peligrosos. Sabía entonces que no podía quedarme callada o inactiva. Necesitaba protegerme a mí misma y a mi hija, y honrar los deseos de una mujer que había tratado de protegerse de su propio hijo. Con el corazón pesado, me preparé para llevar las pruebas a las autoridades. El camino por delante sería difícil, pero necesario. Ya no se trataba solo del dinero o el juego, se trataba de justicia y seguridad. Mientras ponía en marcha las acciones para responsabilizar a Shaun, me preparaba para las consecuencias que seguramente vendrían, sabiendo que mi vida, y la de quienes me rodeaban, nunca volvería a ser la misma. Mientras estaba de pie en la sala de observación junto a la cámara de interrogatorio, mi corazón latía con una mezcla de miedo y alivio. La policía había actuado rápidamente, validando mis temores y las pruebas condenatorias que había presentado. El simple pensamiento de que Shaun había terminado violentamente la vida de su propia madre por ganancia financiera era aterrador. Sin embargo, allí estaba, esposado, mirando desafiante a los oficiales como si hubiera sido agraviado por el mismo sistema destinado a impartir justicia. El interrogatorio comenzó, y observé a través del espejo de una sola dirección, separado por una delgada barrera pero sintiéndome a millas de distancia del hombre con el que me había casado. Los oficiales presentaron las pruebas metódicamente: correos electrónicos, fotos, el video del vecino y el video capturado por mi difunta suegra. Cada pieza de evidencia agregaba peso a la realidad. «Esto es ridículo», escupió Shaun mientras se presentaban las pruebas, su actitud agresiva e inflexible. Era un lado de él que nunca había conocido, oculto bajo la fachada de un esposo y padre cariñoso. Ahora, al enfrentarse a la posibilidad real de una condena, su verdadera naturaleza parecía desmoronarse. «Usted es la esposa del señor Morgan»,
¿verdad?, me había preguntado uno de los oficiales anteriormente, confirmando mi identidad y mi relación con el sospechoso. Sí, ¿qué pasa?, había respondido, sintiendo un frío desapego mientras me preparaba para presenciar su caída. Estamos a punto de mostrarle las pruebas que presentó, los correos electrónicos y el video en el teléfono inteligente. ¿Le gustaría verlo? Está bien, puede verlo desde una habitación separada. Le garantizamos su seguridad, así que no se preocupe, me explicó el oficial, llevándome a esta pequeña y austera habitación donde ahora me encontraba. A medida que avanzaba el interrogatorio, la furia inicial de Saun parecía ceder ante una comprensión gradual de la gravedad de su situación. Los oficiales lo presionaron. «Deténlo, te vamos a interrogar ahora. Tenemos muchas pruebas, te sacaremos una confesión». Al verlo, sentí una desconexión surrealista. La persona que creía conocer, el hombre con quien había compartido mi vida, ahora era un extraño. Sus acciones no solo habían destrozado nuestra familia, sino que habían acabado con una vida, la de su madre, con una crueldad tan casual por algo tan mundano como el dinero. Mis emociones eran una mezcla compleja de tristeza, ira y miedo. Era abrumador pensar en el futuro, en cómo mi hija y yo reconstruiríamos nuestras vidas sin él, en las batallas legales por venir, y en la seguridad y protección que nos habían sido arrebatadas tan brutalmente. A medida que Saun seguía discutiendo con los oficiales, negando lo innegable en un intento desesperado por salvarse a sí mismo, aparté la mirada del espejo. La vista de él, tan transformado por su avaricia y desesperación, era demasiado para soportar. Había hecho lo que era necesario, no solo por justicia para su madre, sino para protegerme a mí misma y a nuestra hija de un hombre que se había convertido en un peligro para todos a su alrededor. Mi resolución se endureció, sea lo que sea que viniera después, estaba lista para enfrentarlo, ya no atada por el miedo al hombre que una vez amé. Mientras estaba sentada en silencio en la sala de observación, la confesión de mi esposo seguía desarrollándose, cada palabra más pesada que la anterior. Su defensa inicial se había derrumbado bajo el peso de las pruebas irrefutables, y ahora, con un tono lleno de resignación, admitía la profundidad de su engaño y desesperación. «Sí, lo siento», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, sus hombros encorvados como si el simple acto de hablar lo debilitara. «Las disculpas no lo arreglarán ahora. He cometido un crimen». El oficial no mostraba simpatía. «¿Estabas desesperado, dices? Un amigo al que le pediste prestado dinero se cansó de que no se lo devolvieras, y parece que consiguieron a unos matones de oficina para ayudarte a sacarte dinero. Esta vez, cosecharás lo que has sembrado». Mi esposo asintió miserablemente, la gravedad de sus acciones finalmente parecía estarle cayendo. «Entonces decidiste matar a tu madre por esto», presionó el oficial, su tono incrédulo pero firme. «Fue accidental», murmuró Saun, las palabras huecas. «Solo fui a tomar el dinero, pero mi madre me descubrió». En el calor de la discusión, la empujé por el balcón. Pensé que no había testigos, y si afirmaba que fue un accidente, no se podría rastrear hasta mí. Pensé que podría usar el dinero que ella tenía para pagar a los tipos que me estaban cobrando. El oficial sacudió la cabeza, la incredulidad y la ira se mezclaban en su expresión. «Entonces por eso estabas diciendo desesperadamente a la policía que fue un accidente en ese momento». Escuchar a mi esposo relatar estos eventos, admitiendo decisiones tan frías y calculadas, era más que angustiante. Era una revelación abrupta de hasta qué punto había caído, impulsado por su adicción al juego y las presiones financieras que había creado. El hecho de que había recurrido a pedir dinero prestado, lo que llevó a ser extorsionado por matones, era algo que solo descubrí entonces. A pesar de circunstancias tan graves, había mantenido una fachada de normalidad, sin mostrar signos del malestar que evidentemente lo consumía. Era increíble. Mientras el oficial continuaba con el interrogatorio, susurré para mis adentros, increíble. Aunque no estaba destinado a que nadie lo escuchara, especialmente no mi esposo, de alguna manera captó el débil sonido.
giró ligeramente la cabeza, mirando en dirección a mi habitación, sus ojos estrechándose como si el mero sonido de mi voz fuera una traición adicional. Sentada allí, viendo cómo el hombre que una vez amé se autodestruía, fue una experiencia angustiosa. Las implicaciones de sus acciones, las consecuencias emocionales y legales, la traición a la familia, el peligro que representaba para su propia madre, eran abrumadoras. Mientras la policía continuaba con su interrogatorio, reconstruyendo la línea de tiempo y el motivo, sentí una profunda tristeza por lo que se había perdido, por la familia que estaba irrevocablemente rota, y por el hombre que se había perdido a sí mismo en sus impulsos más oscuros.